Hola, buenos días o buenas noches, según corresponda. Yo soy Horacio Pérez y os doy la bienvenida al podcast Investigando la Investigación, el podcast donde hablaremos sobre temáticas muy relevantes dentro del mundo de la investigación, como en qué temas actuales y de impacto se está investigando en todo el mundo, cómo llevan a cabo su investigación los investigadores y cómo es su vida y día a día, qué les motiva a investigar y qué problemas encuentran y resuelven para poder seguir adelante. Y además nos centraremos no solo en la investigación académica, sino también en la transferencia tecnológica y en cómo se realiza la investigación en las empresas. Este podcast está patrocinado por Auphonic.com. Es un servicio cloud que te permite de manera muy fácil limpiar, nivelar y aumentar el volumen de tu sonido, ese sonido que probablemente has grabado con el móvil en la calle o en directo, en una entrevista, y que luego quieres dejar de la mejor manera posible y con el menor esfuerzo. Cuando te registras en su web, obtienes 2 horas gratis de proceso. Pero para los oyentes del podcast y utilizando el cupón que viene a continuación vas a poder obtener 25 horas. Para ello debes dirigirte a la siguiente dirección: auphonic.com/OFFER/Horacio con H y con C. Hola, hoy es martes 8 de febrero de 2022 y hoy te cuento el audiocurso que voy a hacer dentro de muy poco sobre escritura y envío de papers. Bien, ¿por qué surge este audiocurso? Bien, surge, creo que ya lo he comentado muy brevemente en algunos episodios anteriores del podcast, pero surge a partir de varias dudas que me plantean normalmente los doctorandos en el podcast, a dudas relacionadas con todo el proceso, cómo escribir mejor papers, cómo incrementar las posibilidades de éxito para que te acepten el paper, etcétera, etcétera. Entonces, ya hay algunas dudas que me han venido que son un poco recurrentes y bueno, pues he decidido, oye, ¿por qué no? ¿Por qué no hago un audiocurso, ¿vale? Para poder responder un poco a todas esas dudas, ¿vale? Entonces, esa es una de las razones, ¿vale? Para ayudar, normalmente este audiocurso va a estar dirigido a doctorandos, pero obviamente le puede venir bien a cualquiera, doctorandos, postdoc, etcétera. Aquí comentaré también muchas de las experiencias que yo he tenido a la hora del proceso de enviar artículos y quizás en algún episodio, si lo veo necesario, pues invitaré a alguien para que comente alguna experiencia en concreto sobre todo este proceso. También lo hago porque me parece interesante. A la hora, cuando enseñas una cosa, cuando te fuerzas a explicar un proceso, un sistema, o te fuerzas a dar una enseñanza, pues también aprendes tú, ¿vale? Al tratar de, digamos, poner sobre la mesa todos esos pensamientos o experiencias que tengas tú ya por dentro de ti. Por tanto, también es un ejercicio que hago de manera egoísta por mí mismo, bueno, egoísta entre comillas, por ver si soy capaz de, pues de volcar esos conocimientos y que al mismo tiempo pues le puedan servir a los demás. Entonces, este primer audiocurso va a ser totalmente en abierto. Va a ser totalmente en abierto. Le he dado una estructura. Bueno, cuando digo en abierto, quiero decir, este podcast es en abierto, pero ya sabéis, espero que lo sepáis, lo cuento en las notas del programa, lo he contado algunas veces, este podcast también tiene una versión premium, donde por 3 euros, bueno, 3 euros no, 2,99 podéis tener acceso a episodios adicionales exclusivos del podcast y donde también es una manera adicional de, bueno, pues apoyar este podcast. Para todos los que veáis que os interesa o que penséis que os aporta algún valor, pues os agradecería que os suscribierais al podcast premium, solo por 3 euros al mes. Entonces, lo que quiero decir, este audiocurso va a ser totalmente en abierto y bueno, es posible que luego haga otros en el futuro y eso pues ya veré el formato que le doy, porque a mí también me lleva un tiempo el pensarlos, el grabarlos, etcétera. Pero bueno, vamos a por este.
Entonces, como comentaba, va a ser un audiocurso que va a ser de manera bastante general y lo voy a intentar hacer lo más práctico posible, quitando toda la teoría, ¿vale? Y para que se pueda digerir de manera fácil, porque esto es un podcast y pienso que ese contenido debe ser pues fácil de escuchar, que lo puedas oír en cualquier momento, que no requiera de toda tu atención. Entonces voy a intentar hacerlo por lo más simple posible. Y luego, muy importante creo, también que este podcast, este audiocurso, en este podcast, tenga también un componente interactivo. Es decir, lanzaré algunas preguntas. Bueno, mejor dicho, lo he estructurado. Ahora voy a comentar un poco, muy brevemente, cómo he pensado estructurarlo. Va a ser en cinco episodios. Y lo que espero al terminar cada uno de esos episodios, que espero estén en torno a los 20 minutos cada uno de los episodios, después dejaré, bueno, pues algunas preguntas, preguntas, ejercicios, llamadlo como queráis, para que quien quiera seguir este audiocurso pues piense un poco en las posibles respuestas. Obviamente podrán también discutir todas estas preguntas, proponer respuestas a través de nuestra comunidad de Discord, que ya sabéis que está el enlace pues ahí en la nota del programa. Y luego, después de cada uno de esos episodios, pues responderé a esas preguntas planteadas y también pues a observaciones que hayan tenido pues los oyentes. Obviamente, si os involucráis en todo esto, pues yo creo que vais a aprender pues muchísimo más, ¿vale? Entonces, esa es la idea. 5 episodios y de, digamos, lo que es el audiocurso en sí, y luego otros 5 episodios pues que van a ser pues de respuestas a las preguntas planteadas, ¿vale? Entonces, otra cosa que este audiocurso va a tratar de ser, en primera instancia, bastante general. Bastante general. Obviamente, quien está haciendo el doctorado, quien quiere enviar papers, todo depende mucho del área, de muchísimos factores. No se puede cubrir toda la casuística en 5 episodios, es muy difícil. Luego ya dependiendo de el feedback que reciba el curso, el interés por determinadas partes, pues quizás ya iremos ahondando pues en unas partes o en otras ya pues más adelante. Bueno, pues entonces el esquema sería básicamente, lo voy a comentar muy por encima y ya el próximo primer episodio completo de este audiocurso, pues ya me adentraría pues en el primer bloque. Os voy a comentar estos 5 bloques cómo serían. El primero sería cómo entender tu sistema académico. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues cuando uno empieza el doctorado, obviamente todo depende de cuál es tu área, ¿vale? No es lo mismo alguien que está haciendo un doctorado en ciencias sociales que en ciencias de la computación. Hay cosas que van a ser obviamente comunes a esos doctorados, que son las que voy a tratar de plasmar un poco pues en este primer bloque. Luego tendrán cosas más específicas que dependen del área, algunas cosas, y esas pues de momento pues no las voy a tratar aquí. Va a ser una primera versión, como comentaba, pues lo más general posible. Entonces, en ese primer bloque explicaré por qué es importante entender cómo funciona el sistema académico dentro del área en la que se mueve uno. Y trataremos cosas importantes, por ejemplo, por qué es importante publicar. Hay razones obvias, otras que no son tan obvias. Por qué es importante entender la comunidad científica que está en tu área. Por qué es importante y cómo entender cómo funcionan los journals, las revistas o los congresos, cómo funciona el proceso de revisión, cómo se estructura un journal y todos los elementos que están involucrados en ese proceso de funcionamiento del journal. El consejo editorial, el editor jefe, los revisores a diferentes niveles, etcétera, y algunas propuestas por ejercicio. Este sería el primer bloque, cómo funciona el sistema académico. El siguiente sería planear
cómo va a ser tu paper. Es un trabajo que tienes que haber hecho antes de escribir nada. Entonces ahí algunas nociones muy importantes. Aquí ya tienes que saber o entender cómo se publica en tu área. Lo explicaremos. Cómo encontrar buenas revisiones de la literatura en tu área. Cómo crear tu propia revisión de lo más importante que se haya publicado ahí. Cómo diseñar tu método de investigación. La gestión de la bibliografía y algunas propuestas para practicar. ¿Vale? Ese sería el segundo bloque. El tercero estaría relacionado con la escritura del paper en sí, cómo plantearla ya de la mejor manera posible, y entonces comentaremos, bueno, estructuras típicas de un paper académico, las secciones más relevantes, tipos de escritura para cada una de ellas, preparación preliminar, bibliografía, abstract, etcétera. Como veis, voy muy rápido contándolo, pero es que quiero simplemente dar una pincelada pues de cómo va a ser. También lo estoy haciendo por si antes de empezarlo decís, oye, eso que comentas está interesante o no está interesante, pienso que quizás te sobraría esa parte, quizás añadiría esta otra, etcétera, ¿vale? Entonces, sabéis que me podéis dar vuestro feedback o por la comunidad del Discord si queréis o a través de mi dirección de correo electrónico. El cuarto bloque sería, muy importante, mejores estrategias o prácticas para cómo revisar el paper antes de enviarlo a un journal. Una parte que puede tener mucho impacto y que mucha gente olvida, ¿vale? Lista de errores típicos, puntos clave desde el punto de vista del autor y también, obviamente, desde el editor y de los revisores, para ponérselo fácil. Chequear el antiplagio y muchas otras consideraciones. Ese sería el cuarto bloque. Y el quinto sería el envío del paper en sí, que no es darle un botón. Hay que tener algunas cosas bastante en cuenta. Por ejemplo, si consideramos o no el enviar un preprint. Ya hemos hecho algún episodio sobre esto en el podcast. Un estudio previo de cómo funciona la plataforma de envío en el journal. Crear una buena cover letter. Sugerir revisores. Y hacer un checklist final de todas las cosas que no se nos pueden olvidar antes de enviar el paper y de cómo hacer un buen seguimiento del proceso y estar preparados para ya lo que pueda pasar. ¿Vale? Pues bien, esos serían los 5 bloques y ya pues lo dejo aquí. Solo quería hacer un resumen pues de cómo va a ser este audiocurso. Cualquier sugerencia, cualquier duda me lo podéis plantear y la semana que viene ya arrancaría el primer episodio, ¿vale? Bueno, pues espero que os resulte de interés y gracias a todos y que tengáis un buen martes. Hasta luego. Gracias por estar ahí y por escuchar este podcast. Os recuerdo que en las notas del episodio tenéis los detalles sobre muchas de las cosas que hemos hablado hoy y también un formulario donde si quieres puedes opinar sobre el podcast, para bien o para mal, como quieras, estás en todo tu derecho, y también sugerir si quieres un próximo entrevistado o tema que está relacionado con la investigación, claro, pues tu opinión me parece muy importante, tanto a mí como a toda la audiencia de este podcast que va creciendo y que va contando muchas cosas interesantes. También comentar que si te interesa alguna de las técnicas que hemos mencionado hoy de manera muy breve en el podcast, me puedes contactar directamente y te puedo dar más detalles. Y por último, si te ha gustado, te agradecería muchísimo que lo recomendases a quien veas que le puede interesar y difundirlo por las redes sociales o donde sea. Y nada, y si estás en Apple Podcast, pues ponernos ahí 5 estrellas o 4 como quieras. Siempre viene bien. Muchas gracias. Hasta luego.